little kids, how are you today? Welcome to our English class. Today we are going to see a new grammar topic that is called passive voice in present. Hola pequeños, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema gramatical que se llama la voz pasiva en presente. La vamos a ver primero en presente, ¿listo? Ya después la veremos en otros tiempos. Entonces, what is? ¿Qué es? La voz pasiva es una estructura gramatical que se utiliza cuando no se quiere enfatizar quién o qué realiza la acción, sino que se enfatiza en quién o qué la recibe. Entonces, lo que sucede acá con la voz pasiva, chicos, es que ya no va a ser el sujeto lo más importante en la oración. Ustedes saben que nosotros siempre de primeras colocábamos un sujeto, pues ya no lo vamos a colocar de primeras, porque ya no se va a tener en cuenta tanto quién realizó la acción, sino qué se logró con esa acción. O sea, lo más importante aquí ahora va a ser el complemento, lo que va de últimas. Bueno, las oraciones que nosotros generalmente conocemos, las que siempre hemos hecho, se llaman active voice sentences, que tienen un sujeto, un verbo y un complemento. Un sujeto que realiza una acción para obtener algo. ¿Listo? Esas son las oraciones que siempre hemos hecho, que siempre hemos tenido en cuenta, donde el sujeto es la persona más importante porque realiza una acción. ¿Listo? Ahora, las oraciones que vamos a ver el día de hoy son lo contrario. Le vamos a dar la vuelta a la oración. O sea, lo que estaba de últimas lo vamos a colocar de primeras, porque ahora va a ser lo más importante en nuestra oración. Y estas oraciones se llaman passive voice sentences, oraciones en voz pasiva. Entonces, la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva es que en la voz activa lo más importante es el sujeto, porque es quien realiza la acción. En la voz pasiva, lo más importante es lo que se obtuvo con esa acción. ¿Listo? Entonces, en la voz activa, que acá les traje este ejemplo, tenemos stuntman do the stunts. El doble de riesgo hace las escenas de riesgo. ¿Listo? Ahora, en la voz pasiva, como le dimos la vuelta a la oración y ahora lo más importante es nuestro complemento, tenemos the stunts are done by the stuntman. Las escenas de riesgo son hechas por los dobles de riesgo. Bueno, entonces, si se dan cuenta, tuve que añadir unas cositas más. No exactamente lo mismo que había en la oración activa, porque pues no tendría sentido solo decir the stunts do stuntmen. No tendría sentido. Entonces lo que hicimos fue darle la vuelta, pero agregarle unas cositas para que quedara más claro. Entonces, contamos con un complemento, porque acuérdense que ahora lo más importante es el complemento y pasa a estar de primeras. The stunts, el verbo to be, de acuerdo al complemento. Entonces, si esto es plural, vamos a usar are. Si es singular, vamos a usar is. Eso ustedes ya lo saben. Después continuamos con un verbo en pasado participio, o sea, un verbo en la tercera columna. Miramos la primera y como aparezca en la tercera, lo dejamos. Es decir, la segunda no nos sirve acá. ¿Listo? Eso quiere decir que tenemos que utilizar el verbo to be y el verbo que siga en pasado participio, en la tercera columna. Y de última vamos a realizar quién realizó la acción. Ahí sí lo ponemos de última. ¿Qué? El sujeto. By the stuntman. Bueno, entonces, ¿qué es importante en este tema, chicos? El verbo to be, de acuerdo al sujeto, si es plural, are, si es singular, is, y el verbo que sigue en la tercera columna. ¿Listo? En pasado participio. Como nos aparezca en la tercera columna es como lo vamos a dejar. Acá les traigo algunos ejemplos para que sea un poquito más clara la explicación. Entonces, todas estas oraciones que yo escribí acá ya están en voz pasiva. Es decir, ya les di la vuelta. A lot of tea is grown in China. Mucho té es cultivado en China. Entonces, yo acá el verbo que usé fue grow y lo busqué en la lista y aparece grown. Como el sujeto es singular, utilicé el verbo to be singular. Those cars are made in a factory outside of town. Esos carros son hechos en una fábrica afuera del pueblo. El verbo que yo utilicé fue make. Y al buscarlo en la tercera columna quedaba make. Como cars es plural, utilicé are. La oración, digamos, en voz activa quedaría: in a factory outside the town, sería a factory outside the town makes, este verbo, those cars.
La fábrica hace esos carros, pero como la hicimos al revés, ahora vamos a decir que los carros son hechos por esa fábrica. Bueno, continuamos. This blog is written by Daniel Welsh. El verbo es, ay, acá me equivoqué, es write con i. Y cuando lo busqué en la tercera columna, queda written. Entonces, este blog está escrito por Daniel Welsh. Pero yo también puedo decir, Daniel Welsh escribió, que sería, escribe, write, este blog, ¿sí? Writes. Continuamos. Portuguese is spoken in Portugal, Brazil, and other countries. El verbo que yo había puesto era speak, pero como lo tengo que buscar en la tercera columna, pongo spoken, porque así queda. Y portugués es un idioma. Yo no puedo decir portugueses para referirme a un idioma. Entonces, como es singular, coloco is. El portugués es hablado en Portugal, Brasil y otros países. This castle is visited by thousands of tourists every year. El verbo es visit. Visit no aparece en la lista porque es un verbo regular. Cuando no aparece, ¿en qué le agregamos? Ed. Siempre que no aparezca en la lista le agregamos ed. This castle, este castillo, es visitado by thousands of tourists. Por miles de turistas cada año. Entonces, si se dan cuenta, el sujeto siempre va en esa parte. Miles de turistas, Portugal, Brasil y otros países, Daniel Welsh, una fábrica, China. Y acá coloqué fue lo que se obtuvo con la acción que se realizó. Entonces, siempre lo que tenemos que agregar para que sea como claro este tema, lo más importante es el verbo to be de acuerdo al sujeto, si es singular is, si es plural are, y el verbo en la tercera columna para decir las oraciones como al revés. Digamos, yo voy a decir una oración activa, o sea, como siempre la hacemos, sería los zapatos son, sería Juan hace los zapatos. Ahora le vamos a dar la vuelta. Los zapatos son hechos por Juan. ¿Listo? Entonces, algo se realizó por alguien. ¿Sí? Entonces, siempre el sujeto lo vamos a dejar de últimas. Entonces, se quedaría la oración en inglés. The shoes are made by Juan. Los zapatos son hechos por Juan. ¿Listo? Y activa quedaría la oración Juan makes shoes. ¿Sí? Ese sería el tema, chiquitos. Entonces, lo vamos a copiar en nuestro cuaderno, por favor. This was the topic.